Bueno, listo. Bueno, empecemos en Job. Pero ahora estoy sin carga, entonces no tengo WhatsApp, no tengo teléfono. Estoy aislada. Bien, estamos en Job capítulo 5, ¿cierto? Allí quedamos en Job capítulo 4, versículo 21, concluyendo de que el ser humano, por más que se esfuerce y por más que aprenda, nunca alcanza sabiduría, alcanza a tener conocimiento, alcanza a tener características, pero comparado con Dios, el ser humano no llega a ser sabio, no puede llegar a ser sabio en realidad. Correcto. Y es importante que tengamos ese concepto claro de la sabiduría en las manos de Dios, porque vamos a ver que el libro de Job tiene muchísimo que decirnos sobre la comparación entre nuestra forma de pensar y nuestro parecer, nuestra manera de valorar o de apreciar las cosas, nuestra manera de interpretar las cosas a como Dios las interpreta. El libro de Job nos va a hablar mucho sobre eso. El capítulo 5 sigue siendo el amigo de Job el que está hablando. El amigo de Job, nosotros estábamos estudiando el discurso de Elifaz. En el capítulo 5, Elifaz es quien sigue hablando. Dice: ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Quiero recalcar, sé que normalmente hemos leído porciones y hemos ido decantando pedazo a pedazo, pero quiero que en la clase de hoy destaquemos varias cosas. Vamos a ver qué profundidad nos permite llegar el Señor. El texto termina en el versículo 27 diciendo: he aquí lo que hemos inquirido.
¿Qué quiere decir eso? Que Elifaz, el amigo de Job, aunque Elifaz está hablando, Elifaz está asumiendo que él está hablando en nombre de todos los amigos de Job que lo están acompañando. Es decir, que Elifaz está de alguna manera diciendo que todos los tres amigos que están allí se pusieron de acuerdo y concluyeron el problema suyo es este. No es solo la opinión de Elifaz. Ahora, nosotros hemos ido recapitulando poco a poco la actitud de Job. Ahora, ¿qué es lo que uno ve finalmente en esta parte final del discurso de Elifaz? Pues aquí digamos que queda mucho más claro que ya hay una acusación. Ahora, no es una acusación en términos de que nos podemos imaginar a los amigos de Job diciéndole, hable que usted lo que hace es malo. No. Vemos de que ellos han ido en una buena actitud, con el deseo de consolarlo, de acompañarlo en su dolor, pero que vamos a decirlo de esta manera, en su deseo de darle sentido a la tragedia de Job, pues han buscado una explicación, y la explicación más razonable que han encontrado es, algo malo tiene que haber hecho usted, que se mereció esto. Y aún así no le sacaban nada, hombre. Ahora, claro, cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿le ha pasado a usted? A mí me ha pasado, que cuando algo malo ocurre, una de las cosas que más a uno lo perturba y lo que más a uno le busca para sentir tranquilidad es darle una explicación a por qué ocurrió. Entonces, un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio donde el esposo empieza a ponerse distante con la señora y pasan las semanas y pasan los meses y un día el esposo le dice a la esposa, le confiesa que es que tiene otra mujer. Esa mujer, ¿en qué va a pensar? Esa mujer le duele, sufre, ¿cierto? Claro. Pero un relato común que uno escucha es esa mujer despechada diciendo, es que esa otra señora le hizo brujería. ¿Por qué? Porque es que él no era así. Él cambió mucho. Él se fue poniendo distante. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de hacer esa mujer con ese dolor? Está tratando, número uno, de darle explicación, y número dos, está tratando de limpiarse de responsabilidad sobre la situación. Si uno habla en terapia de pareja con las parejas en las que hay infidelidad, y quiero aclarar, no es que no voy a justificar la infidelidad, pero todos los comportamientos humanos tienen una explicación, no una justificación. O sea, yo no voy a hacer justa la infidelidad, pero sí siempre hay un sustento para los comportamientos. Y es que cuando uno va a hablar con este hombre que fue infiel, y uno le pregunta qué lo llevó a fijarse en otra mujer, ese hombre seguramente va a tener quejas. Seguramente va a decir, yo llevaba tiempo diciéndole a ella que fuera más atenta, que fuera más cariñosa, uno la iba a buscar y siempre le decía a uno, siempre le hacía a uno el feo, siempre le sacaba a uno el cuerpo, y yo soy hombre, y en cambio la compañera del trabajo me empezó como a poner cuidado, me empezó a poner, etcétera. Claro, es decir, por eso digo, yo no voy a decir, en esos casos es justo ser infiel, no, pero a lo que trato de decir es que cuando la tragedia azota, al ser humano no le gusta pensar en cuál es su grado de responsabilidad sobre la tragedia y le gusta buscarle una explicación que no lo toque. Entonces, en este caso es como decir, no, sí, es que a su papá, mi hijo, a su papá, para mí, que a su papá, a esa señora le hizo brujería. O sea, debió pasar eso. O sea, alguien tuvo que, pero no, él cambió, pero yo no tuve nada que ver. O sea, hay como un deseo de supernaturalizar la cosa. O sea, como que eso fue algo, sí, algo pasó por allá, pero la falla no estuvo acá. A lo que hago referencia es de que siempre que algo inexplicable pasa, número uno, no queremos asumir responsabilidad, y número dos, pues le buscamos explicación, porque cuando tiene explicación nos tranquiliza. No nos arregla el problema, pero nos tranquiliza, ¿sí o no? Usted está sintiendo unos mareos raros y unos dolores de cabeza extraños, usted está intranquilo. Usted va al médico y usted sigue intranquilo. Pero en el momento en que el médico le dice, tiene los colesterol y los triglicéridos altos, empiece a hacer, vea, en el momento en que el médico dice el nombre del diagnóstico, créalo que todo paciente empieza a sentir mayor tranquilidad.
Porque es como que, lo que yo tengo tiene nombre. Por lo tanto, ha de tener tratamiento. Por lo tanto, esto ha de tener alguna forma. Tiene solución. Pero imagínense, cuando la persona va, ay no doctor, yo no sé, mire, yo he estado con unos mareos, con unas migrañas rarísimas, y el médico diga, eso sí está muy raro, la verdad que no tengo idea qué puede hacer. No, la señora sale de una pa'l yerbatero, sale, claro, traumatizada. Claro, pero en el momento en que a nosotros nos dan una explicación, en el momento en que algo explica, algo le da causalidad a lo que está pasando, inmediatamente como que nos tranquiliza, inmediatamente como que eso, ya la cosa cambia. Mire, uno está pasando inundaciones y uno oye en las noticias, es el fenómeno de la niña. Y a pesar de que está inundado, uno siente cierta tranquilidad. Es el fenómeno, o sea que eso se acaba. En algún momento pasará. Pero imagine donde el señor del clima diga, los científicos están aterrados, no tienen ni idea de qué está pasando y cuándo va a parar. Eso sí es un susto. Lo que los amigos de Job están haciendo, y recuerden que yo les he hablado, o hemos estado hablando de la importancia de saber acompañar a las personas. El amigo de Job dice cosas ciertas. Él está diciendo cosas ciertas, como por ejemplo, que es bienaventurado caer en las manos de justicia de Dios, que es bueno caer en manos de un Dios que nos disciplina. Él dice que es bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, el versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Por qué puede decir bienaventurado aquel a quien Dios castiga? Porque es que peor sería que uno a Dios no le importara. O sea, si Dios nos disciplina, es porque nos ama. Le importamos. Quiere que mejoremos. Nos quiere evitar un conflicto más grave en el futuro. Claro, es un planteamiento muy lógico cuando la palabra de Dios nos enseña que Dios al que ama disciplina, como el padre a su hijo, a quien ama. Una de las maneras más drásticas de uno demostrarle a un hijo que uno no lo ama es no disciplinándolo. O sea, déjelo hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y eso es una expresión enorme de falta de afecto. Pero cuando uno al hijo lo disciplina, le pone límites, le pone normas, lo cuida, ¿uno qué le está demostrando? Amor. Me preocupa tu bienestar. Mi hijo Caleb decía en estos días, pues es que yo no quiero estudiar, ¿por qué tengo que ir al colegio? ¿Por qué tengo que estudiar? Yo le digo, hijo, porque yo no voy a estar toda la vida y el día que yo no esté, yo necesito que usted sepa defenderse por usted mismo. Y eso se logra en parte sabiendo matemáticas, español, geografía, inglés, sociales, preparándose. Por supuesto que es necesario. Entonces, el amigo de Job, o sea, sus amigos, tienen razón cuando ellos le dicen a Job, pon en Dios tu esperanza, encomiéndate a Dios, vuélvete a Él, pídele misericordia, alégrate de que en medio de todo está disciplinándote, pero en medio de todo eso también, o sea, toda esa parte es bonita, y todo eso es bonito que a uno se lo digan. Acuérdese, hermano, acuérdese, hermana, de encomendarse a Dios. ¿Está pasando por un momento difícil? Clámele a Dios. ¿Estás pasando por un momento complicado? Ore, haga su devocional, lea la Biblia, ore con otras personas, haga cadena de oración, gloria a Dios. ¿La estás pasando muy bien? Ora a Dios, dale gracias. ¿Amén? Pero, sí, correcto, el 18 y el 19 aumenta el argumento. Él es quien hace la llaga y la venda, él hiere y sus manos curan. Es decir, Dios produce la justicia, pero también a través de eso nos está tratando de sanar. Nos está tratando de sanar. Es la forma como Él lo interpreta, es la forma de decir, Dios permite las cosas con un propósito, pero en medio de eso no nos desampara, o sea, nos da... No es que Él nos mande las enfermedades, sino que... ¿cierto? Correcto. En una de las cartas de Pedro dice, Dios no permite que llegue a nuestra vida
algo más grande de lo que podamos soportar. Ahora, y complementa, ¿no? El versículo complementa y dice, sino que también junto con la prueba dará la salida. Dará la salida. O sea, conforme está llegando la dificultad, Él ya ha preparado de antemano la respuesta y la forma de solucionarlo. Ahora, ¿qué quiero decir? Quiero que entendamos esto entonces. Los amigos de Job tienen razón. Buena cosa es volverse a Dios. Es bueno que Job en medio de su crisis se meta más en la presencia de Dios. Es bueno cuando uno está siendo disciplinado por Dios porque eso demuestra amor de Dios. En todo eso usted puede leer estos textos y encontrar sabiduría. Qué bueno este versículo me habla, qué bonito. ¿Dónde están los errores? Cuando dice cosas como cuando está totalmente la insinuación a Job de esto a usted le está pasando porque usted se lo merece. Cuando los textos de alguna manera están diciéndole a Job, confiese su pecado, esa es la parte en la que nosotros fallamos, porque siempre lo que asumimos es que si le está pasando algo malo es porque algo debe haber hecho y se lo buscó, se lo merece. Durante el libro de Job y en cada clase yo estoy enfatizando eso porque es sumamente importante que nosotros lo comprendamos. Ahorita que Vivian Morales es candidata a la presidencia, veía yo un video de una transmisión por internet que ella hizo hablando, yo no sé, en Villavicencio o en Bogotá, en algún congreso, en una iglesia cristiana, y estaba hablando, y mientras ella hablaba, salen en la pantalla cosas que la gente va opinando, ¿no? Por internet. Viva candidata, necesitamos un gobernante que respete a Dios, que honre a Dios, no sé qué. Y de repente entre todas las nubecitas de gente que estaba chateando, que agregando texto, decía el cristiano que se respete es próspero. Cristiano que se respete es próspero. Ese tipo de mentalidad es la que tendrían los amigos de Job, diciendo, Job era muy buen cristiano, mire cómo estaba de bendecido. Ah, pero cayó. O sea que algún pecado, alguna falla importante tenía. Porque cristiano que se respete es próspero. Y mírelo allí. Exacto. Cuando nosotros tenemos una lógica de que como Dios bendice y supuestamente al cristiano que está bien no le puede pasar nada malo, entonces si le pasa algo malo es por pecado. Pero Job, y yo hoy hablaba con un amigo que fuimos a recoger con mi esposa, hablábamos con un amigo de eso, de que el libro de Job no se enseña casi y debería enseñarse más porque es un libro supremamente clave a la hora de yo entender que incluso a quien no se lo merece, Dios puede permitir que le pasen cosas difíciles e inmerecidas, pero que algún propósito tienen. Lo que pasa es que nosotros no lo descubrimos de inmediato, pero que tienen un propósito. Amén. El amigo de Job está diciendo eso. Ahora, ¿qué otras verdades dice? Otras de las verdades que dice, miremos el versículo 2, del versículo 2. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, no habrá quien los libre. Y de ahí en adelante sigue con una exposición en la que el amigo de Job lo que está diciendo es, yo he visto que las personas negativamente ambiciosas, las personas que son, que uno dice esa persona es avara, un señor que es avaro, esa persona envidiosa, esos textos traducen que tarde o temprano ese ser avaro va a caer en desgracia por causa de su misma avaricia. Por causa de su misma avaricia. Yo siempre pienso en estas cosas, yo siempre ejemplifico con Pablo Escobar, porque a mí me parece que es una persona que representa en la historia colombiana ese tipo de comportamiento. Un hombre que llegó a tener tanto
y que llegó a tener suficiente como para poder irse del país y empezar de cero en otro país donde él no fuera considerado un delincuente. Y que si ustedes vieron la novela o han leído libros de él, en realidad la familia llegó a decirle en muchas ocasiones: tenemos suficiente para irnos del país y vivir en otro lado el resto de nuestras vidas sin ningún problema. Dejemos esta vida y vámonos. Y sin embargo él siempre, exacto, sin embargo él tenía tanto ego, tanto orgullo, que lo que él decía es: no, Colombia, el gobierno colombiano es el que se tiene que rendir, yo no tengo por qué rendirme, ellos son los que se van a tener que arrodillar. ¿Y cómo terminó él? Arrodillado. Él terminó en pobreza, él terminó en gastritis, esa inflamación estomacal, ese volumen de estómago que él tenía, era el producto de una gastritis, era el producto de unas úlceras, era el producto de un desorden alimenticio, por el estrés, una barba mal cuidada, andando en chanclas, en una casa cualquiera, después de que tuvo una hacienda y tuvo lujos y tuvo lo que quería. Nunca fue capaz de frenar, siempre quiso más, tuvo más que cualquiera y sin embargo nada lo llenaba, porque el problema estaba en su corazón. Y estos hombres, si vivieran hoy en día, Elifaz y sus amigos dirían: ¿sí ve? ¿Sus hijos están protegidos? No, sus hijos no están protegidos. Cuando todo eso pasaba, ¿dónde estaban los hijos de Escobar? En la habitación de un hotel, completamente presos del Estado, custodiados por la ley, pero en total riesgo. O sea, todo podía pasar, menos que Pablo Escobar sintiera: ellos están a salvo. No, ellos no estaban a salvo. Se sabe que ellos no estaban a salvo. Y él también los ayudó a encarcelar a ellos. Exacto. O sea, estos textos, usted lee estos textos del capítulo 5 y usted va a encontrar que efectivamente uno dice: ole, ¿verdad? Efectivamente, esa persona que quiere el dinero fácil, esa persona que no puede ver que el vecino se compra un carro porque entonces yo me tengo que comprar uno mejor que el de él porque yo no me puedo quedar atrás, esa persona que el vecino está remodelando, entonces yo también voy a remodelar y voy a remodelar más bonito que el otro. Este texto dice: esa persona tarde o temprano lo veremos caer. Esa persona tarde o temprano, su propio corazón le está tendiendo una trampa. Y me encanta porque también otra de las cosas que dice es que sobre esas personas malvadas, enfatiza en el versículo 11, hablando de Dios, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, y que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, que de día tropiezan con tinieblas, a mediodía andan a tientas como de noche. Es una referencia, aunque esas personas corruptas creen con astucia estar planeando cosas, muchas veces, inexplicablemente, caen y sus crímenes saltan a la luz. No por intervención de hombres, sino porque Dios decide ponerlos en vergüenza y puede exaltar al humilde en medio de eso. Puede exaltar al humilde en medio de eso. Nosotros vemos en Colombia hoy, nosotros hemos sido un país supremamente corrupto y después de las grandes caídas de los capos del narcotráfico, en Colombia la corrupción se elevó muchísimo más en la política. Y por muchos años han habido personas que han creído salirse con la suya en la corrupción. Pero aunque todavía no se ve justicia plena, ¿cuántas personas no hemos visto en las noticias? Generales que ya habían estado retirados hace 5, 10, 15 años, siendo llamados a la justicia y a quedar presos por crímenes cometidos hace 20 o 25 años atrás. Claro, hoy en día están saliendo a la luz crímenes militares de la toma del Palacio de Justicia y están saliendo grandes generales que ya estaban gozando su pensión a decir: no, venga, usted tiene que pagar cárcel por esto que hizo porque se comprobó su culpabilidad décadas después. No, pues claro, uno pensaría: eso ya qué. Eso ya que me va a estar persiguiendo a estas alturas. ¿Quién podrá testificar? ¿Quién va a levantar otra vez esos archivos?
Y entonces, mire que aquí nosotros encontramos esperanza. A Dios no se le pasa nada. La Biblia dice, de Dios, Dios no puede ser burlado. O sea, nosotros no vemos la justicia con nuestros propios ojos, pero la Biblia sí nos dice, Dios tarde o temprano hace su justicia. Recompensa al que tiene que recompensar. No siempre lo veremos, quizá con nuestros ojos, ya hemos hablado de eso. No se trata de que yo vea. Claro. Ya hemos hablado de eso. No se trata de que yo quiera ver la justicia, se trata de que lo importante es que al juez no se le pase. Ay, pastor, pero es que yo vi que a fulano nunca lo cogieron, sí, pero Dios no se le pasó. Y en su momento lo habrá hecho o lo hará y usted no se dio cuenta. Y al que fue justo y murió injustamente, o sea, lo mataron y era injusto. Créalo que Dios allá donde está le hará justicia al criminal acá, pero también le dará recompensa al que injustamente fue asesinado. Al que injustamente fue asesinado. ¿Quién pagó el precio más alto siendo inocente? Nuestro Señor. ¿Y qué nombre recibió? Un nombre sobre todo nombre, y le fue dado el señorío de toda la creación. ¿Eso no es justicia? Claro que lo es. Claro que es justicia. Cuando nosotros estudiamos todo esto, entonces nos damos cuenta, el amigo de Job efectivamente tiene razón en estas cosas, pero se está equivocando en que quiere darle una explicación al problema de Job, tratando de decir que Job es un ser, es una persona injusta y es merecedora de todo ese castigo. Es importante que nosotros nos vayamos adentrando cada vez más en esta noción de que tenemos un Dios que es justo, que le da sentido y propósito a nuestras dolencias, pero siguiendo por este lado por el que se han enfocado las últimas 3 clases acerca de la importancia de cómo acompañar a los otros. Mire, lo voy a decir de esta manera: no sea atrevido. Atrevido. Es que ninguno de nosotros tiene derecho a ir a tratar a otra persona como confiese cuál es su pecado, cuando en realidad nosotros no sabemos. Ni por qué. Claro, yo no lo puedo saber. Hace unos años, aquí a unas casas vivía una misionera. Por un tiempo vivió una misionera, Leona Carmi. Y ella y yo hablábamos algo de esto, y ella me contaba que ella se enojaba mucho cuando ella escuchaba que, por ejemplo, una madre perdía un hijo, y algún cristiano le decía a esa hermana: debe ser que en su futuro Dios va a permitir que usted crezca a través de esta experiencia, y con los años Dios la va a usar a usted para que le dé consejería a otras mujeres que también pierdan sus hijos. Entonces yo le decía, entiendo, porque yo he escuchado muchas veces eso. Gente que pasa por cárcel o gente que pasa por drogas, y habrá algún cristiano que le diga: debe ser que Dios un día lo va a usar a usted para sacar a otros adictos adelante, debe ser que usted un día Dios la va a usar para ayudar a otras mujeres que pasan por el divorcio, debe ser que Dios un día, o sea, que cojamos la tragedia de otro y le decimos: debe ser que Dios permitió esto porque un día ese va a ser su ministerio. Y entonces el día que ella hablábamos de eso, Leona me decía: ¿sabes yo qué pienso de esa gente? Yo les digo: no sea atrevido. ¿Usted cree que en el momento en que una madre está enterrando o llorando la pérdida de su hijo, le es algún consuelo el que le digan: hey, Dios permitió la muerte de tu hijo para que usted ayude a otras señoras cuando se les mueran los hijos? ¿Eso no es un consuelo? Y en ese momento, yo creo que a uno como ser humano, eso me enojaría a mí con Dios. Claro. O sea, venga, ¿por qué no me preguntó? Quítele el hijo a otra, y que yo no sé, pero ¿por qué me tenía que quitar el mío? Era buen muchacho. A lo que quiero decir, claro, alguien me podrá decir: pero pastor, yo conozco una mamá que efectivamente y salió adelante y aconsejó a otros. Gloria a Dios por ella. Pero el punto es que yo no sé si eso va a ser así con todos. Por lo tanto, a mí no me corresponde juzgar los propósitos de Dios.
A mí no me corresponde decirle a alguien, a usted le está pasando esta tragedia para que Dios, porque Dios a usted lo va a usar en esto. Si Dios a mí no me lo ha dicho, yo no tengo derecho de decir una arbitrariedad como esa. Recordemos algo que hablábamos antes. Los amigos de Job habrían dicho estas cosas si ellos conocieran lo que pasó en los primeros versículos del libro. Si ellos hubieran podido ver esa escena de Satanás en el cielo diciéndole a Dios, permítame agredir a Job, y Dios diciéndole, hágale, ¿ellos habrían dicho eso? No, ellos no hubieran dicho eso. ¿Cuántas cosas nosotros ignoramos de la vida de los demás o de las tragedias de los demás? Mire, los amigos de Job tienen razón. Era bueno decirle a Job, como es de bueno para cualquier persona, acérquese más a Dios, ore más, busque más de su presencia. Pero tratar de darle una explicación a su crisis. En la iglesia nosotros tenemos un hermano que el año pasado salió de un cáncer. A través del proceso de cirugías y todo eso salió de un cáncer. Y él venía de otra iglesia. Yo empecé a visitarlo y a saludarlo y a animarlo en medio de su proceso porque sentí que Dios me decía que lo visitara y que estuviera con él en medio de su crisis. Y en medio de esa situación de cáncer, me di cuenta que el pastor que él tenía en la otra iglesia donde él estaba, era un pastor que no estaba conforme con el rendimiento que esta persona le daba en la iglesia. Es decir, veía que este hermano tenía potencial para ser un gran líder de jóvenes, para ayudar a que la iglesia fuera más numerosa, para ayudar en muchas otras cosas, pero este hermano que tuvo esta dificultad, como que casi no iba a los cultos, iba a una cosa, no a la otra. ¿Comprendemos la idea? No daba todo el voltaje. ¿Qué hizo este pastor cuando supo que esta persona le dio cáncer? Fue a decirle, arrepiéntase, que Dios le está dando la oportunidad de que usted recapacite para que se comprometa verdaderamente con Dios. O sea, Dios le está mandando este cáncer para que usted se despabile de esa vida tan pasiva en las cosas del Señor. Cuando él me contó eso, yo me dijo, ¿vos qué opinás? Yo le dije, pues con el debido respeto, Señor, ¿cómo sabe eso? No puede saberlo. Y número 2, una persona con cáncer, ¿qué es lo que necesita? Apoyo. Que lo acompañen, que le ayuden, que le orienten. Que le hablen. ¿Cómo? Que le Ayudar a darle tranquilidad. Y que le hablen así como mucho, sí, como... Pero llegar al punto de decir, es que esto es porque usted no espabila. Sí, o sea, básicamente se lo merece. Dios lo está castigando por no meterse más con las cosas de él. Dios mío, en serio, qué atrevido. Qué atrevido. Exacto. Exacto. Dios aquí no me lo dice. Cuando Dios quiere corregirme, gloria a Dios por su corrección. Pero es que este es el asunto y este es el punto al que quiero llegar. Ninguno de nosotros tiene derecho a decirle a alguien, esto que le está pasando a usted es castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos. Y no es nuestro lugar. No es nuestro lugar. Yo siempre voy al ejemplo de Jesús con la mujer hallada en el acto del adulterio. Él dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y eso se nos olvida. Tire la primera piedra, nadie la tira. Ahora, ¿entre esa multitud había alguien libre de pecado? Sí. Jesús. Jesús estaba libre de pecado. Jesús podía matar la piedra. Pero lo que Jesús le dice a ella es, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, se fueron. Y él dice, y yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Él le dice, mire, en este momento yo no estoy aquí para juzgarla, estoy para decirle, cambie su vida. Claro, pero si eso pasara en la actualidad, o sea, si nosotros estuviéramos allá
muchos de nosotros diríamos, gloria a Dios que permitió que la capturáramos en medio del acto del adulterio. Si ves que Dios nos mandó a castigarla, Dios permitió que a usted la descubrieran para que usted coja juicio. Si entendemos el cambio, ¿cierto? El contraste tan tremendo. Eso es lo que pasaría allí. Pero lo que acá la Biblia nos dice es, vea, usted no sabe. Y su lugar no es ese. Su lugar es acompañar a esa persona en medio de su dolor. Su lugar es acompañar a esa persona. La próxima semana, que es cortico hoy, la próxima semana vamos a escuchar la respuesta de Job. El capítulo 6. Y vamos a ver que efectivamente Job, una de las cosas que lo caracteriza es que él tiene su conciencia tranquila. Y él siempre se va a defender delante de sus amigos y delante de cualquiera. Yo no he cometido ninguna de las cosas de las que ustedes me están acusando. Job no tiene idea por qué le pasó lo que le pasó, pero aún así él se sostiene en, yo sé quién he sido y cómo he caminado. Amén. Yo quiero que reflexionemos sobre eso y que pensemos en cuando acompañamos a alguien. ¿Cuántas veces en las iglesias o en nuestras familias nosotros mismos habremos pasado por tragedias, por crisis, o amigos o parientes, y en lugar de acercarnos más a ellos o que se acerquen a nosotros, los hemos distanciado por juzgarlos, por querer en nuestra ansiedad, en nuestro afán, darle una explicación a la crisis del otro? Y no es nuestro lugar. Mi lugar no es por qué te pasó lo que te pasó. Mi lugar es acompañarte. Exacto, no sirve. Mi lugar es acompañarte en medio de esa situación. Es escuchar, es orar. Es escuchar, es orar. Claro. Mire que yo ya oí una niña y hablaba con el papá y la mamá estaba enferma de un dolor de cabeza muy fuerte. Y la niña decía, y el señor decía, no, es que su mamá está así, es porque como ha sido tan mala y ha hecho esto mal y esto otro, y la niñita decía, sí, mi mamá fue esto, mi mamá lo otro, y eso es ese dolor de cabeza que tiene. Ese es el castigo que ella está obteniendo por todo lo mal. Y yo los estaba nomás oyendo y yo decía... Es más el deseo propio de castigar al otro, Sí. que realmente... Hay unos estudios que dicen no que toda persona con cáncer es rencorosa, pero sí se ha encontrado que las personas que son rencorosas, que tienen falta de perdón, tienen mayor tendencia a adquirir cáncer. Pero si usted le pregunta a un médico o a un psicólogo, a un terapeuta, que se dé cuenta de una persona con cáncer y que se da cuenta que esa persona es rencorosa y que guarda resentimientos en su corazón, ese psicólogo, ese terapeuta nunca le va a decir, ah, cáncer, pues claro, como usted es todo lleno de rencores, ahí tiene. No, el terapeuta lo que en realidad va a hacer es explicarle y decir, venga, trabajemos para ayudarlo a sanar su corazón de esos rencores y esos odios que usted tiene. ¿Y eso me va a curar del cáncer? Pues de pronto sí, de pronto no. Si lo sana, bien. Y si no lo sana, pues por lo menos cuando muera, usted se va a ir más tranquilo porque va a tener el final de sus días con libertad emocional. Claro. Yo tuve un amigo que es psicoanalista. Él me decía, él un día me decía, yo fui a visitarlo y me decía, acabo de salir de aquí una paciente, y me decía, él así aterrado, me decía, acabo de salir de aquí una paciente que está podrida por dentro. Él me hablaba muy crudamente, está podrida por dentro. Entonces yo le decía, ¿podrida cómo? O sea, está llena de odios y cosas. Me dice, no, biológicamente está podrida. Me dijo, tiene un cáncer tan regado por todo el cuerpo que médicamente sus órganos se están pudriendo por dentro de ella. Y entonces yo le decía, y entonces, no, en cualquier momento se supone, él me decía, se supone médicamente que en cualquier momento se puede morir. Es más, debería haberse muerto hace días, hace semanas. O sea, él estaba era sorprendido. Entonces le decía, y entonces me decía, si vos me preguntás, Francisco, esa señora está más viva y más contenta que nosotros dos que no tenemos cáncer. Entonces yo le decía,
¿cómo así? No entiendo de qué me estás hablando. Me dijo, mira, le dio un cáncer y en ese proceso de cáncer ha venido sanando su corazón, ha venido limpiándose su alma y sabe que se va a morir, pero está tan contenta porque ha hecho las paces con Raimundo y todo el mundo y dice que está comprometida con disfrutar los últimos días y las últimas horas por el tiempo que Dios le permita. O sea, a punto de morirse, pero era una mujer libre. Mientras que hay otros que ni muriéndose en la clínica, pasando el dolor más horrible, Sí. perdonan. Creo que fue Joseph Stalin, un dictador ruso. Él decía ser ateo y en su vida lo comprobó. Él fusilaba gente a diestra y siniestra en su gobierno. Adolfo Hitler se quedaba chiquito al lado de él. Y él toda su vida se la pasó diciendo que Dios no existía, que Dios no existía, que Dios no existía. Y la biografía de él dice que muriendo de un cáncer, en su lecho de muerte, su último acto antes de expirar fue que se levantó un poco sobre su espalda y levantó el puño hacia el cielo como peleando con Dios y murió. Soberbia, correcto, soberbia. ¿Cuán diferente puede ser incluso la muerte de alguien cuando lo acompañamos correctamente? Cuando lo acompañamos sin juicio, cuando lo acompañamos por afecto y cuando nos bajamos de una idea de nosotros como si nosotros fuésemos Dios para juzgar o para explicar las causas de las tragedias de las personas. No es nuestro lugar. Nuestro lugar es compartir el amor, nuestro lugar es compartir los principios bíblicos, pero nuestro lugar definitivamente no es juzgar las situaciones de otro. Y si acaso Dios nos permite llegar a tener el conocimiento sobre por qué algo le pasó a una persona, nuestro lugar, aún con ese conocimiento, no puede ser el de juzgar para condenar, sino el de, al conocer, acompañar y procurar que esa persona sane. Pero resulta que muchos cristianos, entre comillas, juzgan. Y hay muchos psicólogos que, no siendo cristianos, sí acompañan en las tragedias. Imagínense la contradicción. Es cuando una persona que va a una iglesia tiene una crisis y prefiere buscar un amigo, prefiere hablar con un inconverso, prefiere hablar con un psicólogo, prefiere hablar con un vecino, que hablar con un hermano de la iglesia, porque el hermano le cae con, debe ser que usted tiene un guardado. O riega el cuento. O riega el cuento, exacto. Amén. Yo creo que es claro el mensaje por hoy, ¿cierto? Sí. Bueno. Pero está buena la respuesta de Job. Sí, bueno, ya en el próximo miércoles cambia un poquito de ambiente el panorama, porque ya es la respuesta de Job ante el asunto. Ya como que... Pero sí lo hizo recapacitar todo lo que hizo Elifaz. Pues vamos a ver eso, Le dijo. vamos a mirar. Bueno, oremos. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por las personas que pudieron venir. Gracias porque a pesar del cansancio, gracias porque a pesar de la somnolencia que viene con el cansancio del día, hemos podido estar aquí para hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que aclaras a través de tu palabra, Señor, nos aclaras nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo estas palabras no sean olvidadas, sino que realmente cada uno de nosotros pueda volverse una mejor persona al momento de acompañar a las personas a nuestro alrededor cuando están en una crisis. Y también nosotros mismos, al estar en una crisis, podamos saber que siempre es bueno acercarnos más a ti. Nunca está de más. Como dice tu palabra, el que se crea santo, santifíquese más, y el que crea que esté firme,
pues mire que no caiga. Bendito seas Dios por tu palabra y por este tiempo de enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones para todos.